Buenos días a todas, a todos. Sean cordial la actividad con la que iniciamos nuestra jornada laboral en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y que agradecemos que se encuentren el día de hoy acompañándonos en esta actividad. Quiero agradecer de manera particular al maestro Luis Raúl Hernández Avendaño que haya aceptado la invitación de este instituto a participar en nuestra plática semanal. Muchísimas gracias, maestro. Así como también a la maestra Claudia Ruiz Coutinho, nuestra visitadora general especializada en la atención de asuntos de la mujer. Muchas gracias, maestra, por estar el día de hoy con nosotros en representación de nuestro presidente, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, quien también les envía un cordial saludo. Quisiera comentarles de manera muy breve que durante el mes de marzo vamos a estar atendiendo estas pláticas de los lunes con temas que tengan relación a los temas de los derechos humanos de las mujeres, toda vez que, como es del conocimiento de la mayoría de quienes están en esta sala, el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Entonces, vamos a trabajar estos 4 lunes en esos temas, en diferentes perspectivas, y el día de hoy, pues, nos acompaña también un ponente que tiene mucha expertise en el tema que vamos a abordar el día de hoy. Le pediría, por favor, a la maestra Claudia Ruiz, si es tan amable, de darnos el mensaje de bienvenida en representación del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de esta comisión. Adelante, por favor, maestra. Gracias, Elenita. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo con mucho gusto al maestro Luis Raúl Hernández Avendaño. Es para mí un honor darles la bienvenida a todas y a todos, y en especial a usted, maestro, para el inicio de esta plática de los días lunes, que como bien dice Elenita, estarán referidas al marco del Día Internacional de la Mujer. El día de hoy es un tema importantísimo, conocer los derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad, debido a que el trabajo que realizamos en la comisión está íntimamente ligado a la defensa de estos derechos. Por otra parte, es indispensable también hacer llegar a estas mujeres que están en situación de reclusión a que conozcan sobre sus derechos humanos. Mientras ellas se encuentran encarceladas, se encuentran recluidas, es necesario que los conozcan para que puedan ejercerlos, para que puedan tener conocimiento que tienen derecho a un trato digno, a la legalidad, a la seguridad jurídica. Y también, la otra parte, es indispensable que nosotros como Comisión Estatal de los Derechos Humanos también tengamos conocimiento sobre todo el marco normativo que protege a estas mujeres y gestionar con la autoridad del respeto a todo este marco. Entre ellos está la Constitución Política del Estado mexicano, están diversos tratados internacionales, las reglas Mandela, las reglas Bangkok, y pues bueno, no dudo que esta plática que hoy nos va a impartir el maestro Raúl sea de gran provecho, de mayores conocimientos para todas y todos, para que cuando vayamos a hacer estas visitas a centros penitenciarios tengamos todo este bagaje jurídico para poder defender adecuadamente los derechos de todas las mujeres. Muchísimas gracias, y es para mí un gusto darles la más cordial bienvenida a estos trabajos en nombre del presidente, del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez. Muchas gracias, Elenita, y adelante. Gracias, maestra Claudia, por estar el día de hoy con nosotros y por este mensaje de bienvenida. Y para continuar con nuestra actividad del día de hoy, quisiera comentarles parte de la trayectoria de nuestro invitado. Luis Raúl Hernández Avendaño es licenciado en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, cuenta con la certificación de la CETEC y es maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Dentro de su ejercicio profesional ha sido auxiliar en el Juzgado Segundo Familiar, jefe del Departamento de Causas del Juzgado de Garantía de Nochitlán, Oaxaca, secretario jurídico en el Juzgado Penal de Etla, Oaxaca, juez de primera instancia en diversos juzgados en la misma entidad, así como juez de ejecución de penas de la región del Istmo. Entre sus publicaciones podemos mencionar varios retos y perspectivas. El libro Ley Nacional de Ejecución Penal, así como diversos artículos sobre justicia penal. Actualmente, el maestro Luis Raúl Hernández Avendaño se desempeña como secretario auxiliar de la Secretaría General de Acuerdos Común al Pleno y a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Muchísimas gracias, maestro, por estar el día de hoy con nosotras y con nosotros en la Comisión Estatal
y le damos el uso de la voz para que pueda usted iniciar con su participación. Adelante. Ok, muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias a la maestra Elena, a la maestra Claudia por la presentación, por la invitación y por la oportunidad de estar con ustedes este día para poder platicar sobre este tema. La mecánica va a ser la siguiente. Vamos a dar una pequeña exposición y después, si tuvieran ustedes algunas preguntas para poder concretizar tal vez la exposición o para poder explicar mejor algo que no haya quedado lo suficientemente explicado por mi parte, además del tiempo que tenemos. Bien, el tema es las mujeres, sus derechos y la prisión, ¿no? Así básicamente podríamos nosotros poder entender cuáles son los pilares de nuestra charla el día de hoy, ¿no? Mujeres, prisión, sus derechos, ¿no? Eso básicamente sería los pilares en los cuales nos basaríamos todos nosotros para poder ir entendiendo el tema. Miren, la primera cuestión es que la prisión no fue pensada para la mujer, la prisión fue pensada para el hombre, y por eso es que su estructura está pensada de esa manera, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo no existía o no se observaban instrumentos ni normas que protegieran derechos muy específicos de las personas privadas de libertad, las procesadas y las sentenciadas, que son las que están privadas de libertad, porque la institución desde que se creó no fue pensado en eso, ¿no? Sin embargo, la población de personas privadas de libertad, de mujeres, casi en todos los estados, ahí a nivel nacional, ronda siempre en del 5% al 6%, ¿no? Del 5 al 6%, es decir, de 5 de cada 100 son mujeres. Y eso plantea problemas también, porque la autoridad penitenciaria siempre va a querer maximizar de alguna manera los recursos, y esos recursos van encaminados hacia la mayoría de personal interno, que en este caso serían hombres, ¿no? Entonces, eso dificulta aún más la protección específica de los derechos de las mujeres en la atención al tema del recurso. Y de ahí creo que se puede ir entendiendo un poco la marginación que se ha dado a la atención de la mujer en un estado de igualdad. Y eso es algo muy interesante, porque lo que yo creo que se debería plantear desde cualquier controversia es la igualdad, es decir, la igualdad entre la mujer interna, la mujer privada de libertad, y el hombre privado de libertad. Deben tener las mismas condiciones y las mismas oportunidades de entrada. Y de ahí vendrían algunas diferencias que son necesarias para el desarrollo de las mujeres privadas de libertad, pero de entrada no hay una igualdad. Y ahorita vamos a ir viendo por qué es que no hay una igualdad, pero la razón es esta, el tema de que el 5% de la población privada de libertad son mujeres, el 95% son hombres, entonces casi el recurso va enfocado para allá, ¿no? Hay antes nos ayudaba mucho los instrumentos internacionales que, como decía la maestra Claudia, las reglas de Van Gogh, las reglas Mandela, y no teníamos en México un instrumento que nos pudiera concretizar de mejor manera o garantizar los derechos de las mujeres que están en estos instrumentos que se acaban de mencionar, hasta el 2016. El 2016, lo que es el 16 de junio del 2016, sale expedida la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y la Ley Nacional de Ejecución Penal es una ley sustantiva. Cuando uno se refiere a que es ley sustantiva, significa que es una ley que contiene derechos y contiene obligaciones, ¿no? Por eso se le llama ley sustantiva, es decir, trae derechos y trae obligaciones. Y es una ley procesal. Cuando uno dice que es una ley procesal, significa que trae los mecanismos o los caminos para garantizar o hacer efectivos esos derechos y esas obligaciones. Entonces, la Ley Nacional de Ejecución Penal es la ley que tiene los derechos y obligaciones de las mujeres privadas de libertad y los mecanismos para hacerlos valer. La Ley Nacional de Ejecución Penal la podríamos denominar como la ley de la prisión, ¿no? Si ustedes quieren un fundamento para pedir lo que sea, absolutamente lo que sea, un cambio de foco, un cambio de dormitorio, un traslado, lo que sea, en México, la ley vigente es la Ley Nacional de Ejecución Penal. El problema está en que no en todos los estados lo tienen claro. Y hay estados
en los que todavía quieren aplicar reglamentos de la prisión, o sea, reglamentos del reclusorio que ya no tienen validez. Quieren aplicar leyes locales que tampoco tienen validez en materia procesal. Sí tienen validez en cuestión de derechos, siempre y cuando los hechos hubieran ocurrido antes de la entrada en vigor de la ley nacional. Pero para la protección, que sería el mecanismo, pues los procesos para hacer efectivos estos derechos, solamente la Ley Nacional de Ejecución Penal. ¿Y cuál es el problema que esto presenta en algunos estados? Que hay muchos estados todavía que tienen jueces de ejecución para el sistema escrito y tienen jueces de ejecución para el sistema oral, y eso dificulta muchísimo, porque cuando uno, como defensor, ya sea de la causa o defensor de derechos humanos, va a un reclusorio y va a atender a una mujer privada de libertad, lo que tiene que ver es ante qué juez promuevo, ¿no? Y muchas veces tenemos esa dificultad, porque si en nuestro estado no está desarrollada la cultura de que la única ley es la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues tenemos un problema, porque dependiendo de cómo la hayan enjuiciado o cómo esté siendo procesada, bajo qué sistema es que nos van a querer pues llevar a promover de cierta manera u otra, ¿no? Lo cual es un error. Y también el tema de que existan dos tipos de jueces de ejecución, es decir, uno para el sistema escrito y uno para el sistema oral, también dificulta el tema de saber con quién promuevo. Entonces, los estados en los que ya tienen claro que nada más es la Ley Nacional de Ejecución Penal, la única ley aplicable en la prisión, ya tienen un avance importante. En los estados en los que no hay esto, pues les toca a los defensores incentivar mucho de que esto avance y que sea la Ley Nacional de Ejecución Penal la única ley que sea observada. ¿Por qué? Porque además esta ley es mucho más garantista y mucho más protectora que cualquier ley emitida anteriormente, siempre y cuando se interprete de manera progresiva, porque cuando uno no le gusta algo, siempre le encuentra peros, ¿no? Entonces, si a nosotros no nos gusta la ley nacional y le queremos encontrar dificultades o que mi ley era mejor que la ley nacional en este sentido, le vamos a encontrar. Pero si nosotros interpretamos de manera progresiva la ley, me parece que no hay forma de que podamos encontrar un perjuicio a las personas privadas de libertad, ¿no? Menos en sus derechos de la prisión. Cuando yo me refiero a derechos de la prisión, me refiero a condiciones de internamiento. Cuando nosotros hablamos de condiciones de internamiento, nos referimos al cómo se ejecuta la prisión. Las únicas formas de que una persona esté en prisión es por medida cautelar y de medida cautelar de prisión preventiva. Si el sistema escrito sería por auto de formal prisión. Y que estén en prisión mientras no tengan la posibilidad de la fianza o lo que se llamaba anteriormente la caución, o sistema oral, medida cautelar, prisión preventiva, ¿no? Esa es una forma de estar en prisión, es decir, procesado bajo medida cautelar, prisión preventiva, o sentenciado por una sentencia ya firme, ¿no? Son los únicos dos motivos por los que uno puede estar en prisión. Hay otro título ahí que sería la extradición, pero ese no es tema de ahorita. Entonces, esta ley, le digo, establece mejores derechos para las condiciones de internamiento, para el cómo se ejecuta la prisión. Y establece mecanismos. Entonces es importante, yo creo que el primer paso para cualquier defensoría sería que se quede claro que la única ley que se va a aplicar o que se debe aplicar desde el 2016 para cualquier persona privada de libertad, en este caso las mujeres, es la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y deben ir incentivando para que los poderes judiciales unifiquen a los jueces de ejecución, para que también se tenga claro ante qué juez voy a promover. La Ley Nacional de Ejecución Penal tiene muy clara la situación. La Ley Nacional nos diría, sea la mujer privada de libertad, sea procesada o sea sentenciada, tiene que promover ante el juez de ejecución, porque es el juez de la prisión. Ante él tendría que promover. No importa que sea procesada, porque algunos dirán, pero es que si es procesada tengo que promover ante el juez de la causa. Esa es la cultura que teníamos antes y que muchas veces seguimos teniendo. Y mientras no la cambiemos, la ley nacional difícilmente se va a materializar. ¿Por qué?
porque no es lo mismo promover ante un juez especializado con una sensibilidad distinta que promover ante un juez que tal vez para él no sea importante de la misma manera, con la misma sensibilidad, por ejemplo, el tema de la visita, ¿no? A lo mejor un juez de ejecución sabe que cuando hay una controversia de visita, pues es decir, para ver por qué no están visitando o por qué no dejan que entre la visita de la persona privada de libertad, él tiene toda la disponibilidad de llevar a cabo una audiencia, de desahogar prueba y de resolver. Tal vez el juez de control está pensando en su audiencia de debate, está pensando en su procedimiento abreviado, en su medida cautelar, en su comunicación de imputación, y cuando le dicen controversia por visita penitenciaria, a lo mejor él dirá, esto lo resuelvo por escrito, sin oportunidad de resolver de raíz el problema, de dar efectos generales a su resolución, porque aparte un juez de control difícilmente va a tener el poder sobre el director del reclusorio. En cambio, un juez de ejecución se supone que está nombrado sobre el reclusorio. Es decir, el juez de ejecución, o la naturaleza que le da la ley nacional de la juez de ejecución, es que tenga jurisdicción en todo el reclusorio. No importa si es interna federal, no importa si es interna de Chiapas, no importa si es interna de otro estado, el juez de ejecución de Chiapas, si es un reclusorio local, debería tener jurisdicción en todo el reclusorio, ¿no? Eso es lo que nos dice la Ley Nacional de Ejecución Penal, que ojalá en otra oportunidad podamos explicar mejor esta situación que creo yo crea muchos problemas de comprensión a veces y a veces también de implementación, porque los poderes judiciales, pues, por la circunstancia en la que siempre hemos estado, esto implica inversión, si no de recursos, a veces de tiempo, y a veces eso no lo hacen, pero debe haber otras instituciones como la Defensoría Pública o como la Comisión de Derechos Humanos que debería ir incentivando el desarrollo de las recomendaciones pues pertinentes para incentivar estos cambios, ¿no? Que van a mejorar mucho en la protección de los derechos. Ese sería el primer tema. Ahora ya concretando el tema de los derechos de las mujeres en prisión, en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por eso es que me voy a referir a la Ley Nacional de Ejecución Penal, en los artículos 10, en los artículos 36, 10 y 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, básicamente establece cuáles son los derechos de las mujeres privadas de libertad. Es interesante cómo una ley ya establece derechos no solamente de las personas privadas de libertad en general, sino dice, a ver, y esto es lo que yo creo es lo importante en cualquier legislación, es decir, hay derechos para todas las personas privadas de libertad, sin importar son hombres, mujeres, o tengan alguna otra identificación, ¿no? Hay derechos comunes para todos ellos, pero hay derechos especiales o diferenciados, digamos, para ciertos grupos. Puede ser personas indígenas, tienen derechos especiales, personas de otra identificación de género, como puede ser LGTBI, por ejemplo, tienen otros derechos. En específico, las mujeres privadas de libertad, las mamás, las embarazadas, tienen derechos específicos, pues, ¿no? Entonces eso es lo interesante. Todos tienen una base de derechos y aparte, dependiendo de la situación en la que se encuentran, tendrán otros derechos, ¿no? Y muchas veces las personas o las autoridades penitenciarias no están acostumbradas a que se le llame derechos a esto que estamos nosotros hablando, sino que ellos creen o consideran que son casi concesiones o que son premios. Pues no es si me convences te lo doy, o si te portas bien te lo doy, y no. Un derecho no está sujetado a eso. Yo lo tengo y debe ser garantizado, o si no, debe ser en la medida de lo posible cumplido. Y eso es algo que tenemos que ir cambiando en la cultura de las autoridades penitenciarias, pero eso se va a hacer únicamente a través de controversia. Por eso es importante que tengan claro las defensorías cómo controvertir. La Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 109, me parece, y 121 de la Ley Nacional, a mi parecer, hay otros catedráticos que consideran que no, a mi parecer, le da la facultad a la Defensoría de Derechos Humanos del Estado y la Nacional de promover ante el director del reclusorio, promover procedimiento administrativo, le llama la ley, ante el director del reclusorio, y promover procedimiento jurisdiccional ante el juez de ejecución. A mi parecer sí se puede.
Hay otros compañeros catedráticos que consideran que no, que la Defensoría de Derechos Humanos, por su naturaleza, no tiene la de litigar jurisdiccionalmente y que únicamente podría hacer recomendaciones. Sin embargo, les repito, la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo menos en la cuestión o de instancia con el director del reclusorio, sí le da esa facultad, porque el artículo 71 de la Ley Nacional, que es la facultad o que establece la obligación o la posibilidad de las defensorías de derechos humanos de todos los estados de entrar a un reclusorio y revisar o hacer revisiones a ese reclusorio para ver que cumpla con los estándares mínimos de dignidad. Ese artículo 71 le da la posibilidad a esas defensorías de derechos humanos a que si encuentran una anomalía, se lo digan al director del reclusorio para que lo componga. Si no les hace caso, que se lo digan al fiscal, al Ministerio Público, si es que hay una comisión de algún delito por ahí, es decir, denuncien, o se lo comuniquen al juez, dice ahí la ley. Entonces, me parece, en mi perspectiva, que la Defensoría de Derechos Humanos sí podría llevar a cabo procedimientos jurisdiccionales. Si procedimientos jurisdiccionales no los llevaría, me parece que queda claro que los procedimientos administrativos sí. Pero eso ya quedará a criterio de cada Defensoría de Derechos Humanos. Pero el fundamento, ¿cuál es? 109, 121, Ley Nacional, y 71, donde les da la facultad de entrar a la prisión a hacer la visita carcelaria. La Ley Nacional de Ejecución Penal da la posibilidad de visita carcelaria, digamos, o de visitar a los centros penitenciarios a las organizaciones de la sociedad civil que se encarguen de proteger o de desarrollar derechos humanos o de difundir derechos humanos, es decir, organizaciones civiles, y a las defensorías de derechos humanos. Ya no le da la facultad al juez. Nosotros estábamos acostumbrados a que el que hacía visita carcelaria también era el juez de ejecución, pero esa ya no es facultad del juez de ejecución. ¿Por qué? Porque la ley nacional se basa en un sistema adversarial, y si el juez de ejecución pisa la prisión para ver una controversia, pues dejaría de ser juez, se volvería parte, y ya no tendría sentido el sistema adversarial porque el juez ya vio, el juez ya miró, el juez se vuelve testigo, pues, de lo que está viendo, ya no podría ser juez de una decisión, sería parte, ¿sí? Sería defensor, sería acusador, si quieren, pero juez ya no sería. Entonces, bajo esa filosofía es que la ley nacional da esta carga a las asociaciones civiles, a la Defensoría de Derechos Humanos de los estados y a las defensorías públicas o a los defensores de las propias personas privadas de libertad. Por eso les digo que es un cambio importante. Lo interesante es que este cambio no es de ahorita, es desde que salió la ley, que es desde 2016. Sin embargo, la jurisprudencia de la Suprema Corte ha ido muy lenta y este tema lo ha resuelto apenas, ¿no? Y ni siquiera lo ha resuelto de manera completa, únicamente lo ha resuelto con temas muy específicos, pero sí ha quedado claro ya que la única ley aplicable es la Ley Nacional de Ejecución Penal y las consecuencias que ellas trae son estas, ¿no? Aunque la Suprema Corte todavía no las haya estudiado, pero va a tener que estudiarlas. Bien, entonces, ya una vez que se quedó claro este tema, los derechos de las mujeres privadas de libertad, podríamos empezar con el tema de la ubicación. En la mayoría de los estados a nivel federal aplican un fundamento constitucional, pero lo aplican de manera mal interpretada. ¿Por qué? Porque el 18 constitucional nos dice en dos párrafos distintos, nos dice dos cosas. Uno, las mujeres tienen que estar separadas de los hombres en la prisión, ¿no? Primer tema. Que uno tendrá que decir por qué. ¿Por qué razón las mujeres tendrán que estar separadas de los hombres en la prisión cuando hay un principio penitenciario en el que se dice que debe haber la menor diferencia entre la prisión y el mundo exterior? Si en el mundo exterior no estamos separados, las mujeres de los hombres, ¿por qué en la prisión sí? ¿No? Primera reflexión que tendríamos que hacer, ¿no? Segundo, en el artículo 18 también dice que toda persona privada de libertad debe estar cerca de su domicilio, ¿no? Sobre todo si es sentenciada. Pero esto no se ha materializado. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los estados y a nivel federal, lo que hacen, por esta razón de que solamente son el 5% de mujeres, en la mayoría de los estados lo que hacen es crear un centro
femenil, un reclusorio femenil, y ahí concentran a todas las mujeres. El problema de concentrar a todas las mujeres ahí es que las separas de su lugar de origen. A veces le queda ya muy lejos de donde está, habiendo reclusorios varoniles más cercanos a ese lugar donde está su familia, ¿no? O al lugar donde ella quiera ir, porque el derecho, cuando la Constitución dice cerca de su domicilio, no significa cerca de su familia estrictamente, sino significa al lugar donde ella quiera estar. Va a estar privada de libertad, sí, pero es el lugar donde ella quiera estar. No es el lugar que el Estado decida que esté, porque es un derecho. Esa es la diferencia entre los derechos y las obligaciones, ¿no? O sea, ella tiene el derecho de pedir el lugar, la prisión en la que ella quisiera estar, ¿no? Y ya el Estado tendrá que hacer los mecanismos o ver las formas de cumplir con ese derecho. Tal vez no sea de manera inmediata, pero progresivamente se tiene que ir cumpliendo. Entonces, el primer problema que tenemos es que muchos estados, no sé si sea el caso de ustedes, tienen un reclusorio femenil y concentran a las mujeres y las separan del lugar donde están, ¿no? Ese es un escenario. Segundo escenario es que hay estados donde sí tienen reclusorios mixtos. Sin embargo, el área de mujeres no tiene las necesidades o toda la infraestructura que debería tener, ¿no? Y ese es un problema, porque toda la infraestructura está como que enfocada a la población varonil y no a la población femenina, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades, digamos, de la población femenina que deben tener en claro, o cuando se vaya a visitar un centro penitenciario, un reclusorio, qué es lo que uno tiene que vigilar primero? Si es un centro femenil, es decir, no importa que sea mixto o que sea especializado en mujeres privadas de libertad, el personal de este centro debe ser también femenil. Es decir, el director del reclusorio debe ser del mismo sexo. Las custodias también, los médicos también. Esa es la preferencia que se le debe de dar. ¿Por qué? Primero, por el tema de que hay ciertas circunstancias en las que tal vez una mujer no se sentiría en la misma confianza, digamos, o con la misma seguridad que con un hombre, ¿no? Entonces, como que es más, digamos, fácil que una interna se comunique con una custodia, se comunique con una doctora, se comunique con una directora, a que sea con una persona del sexo opuesto, ¿no? Y también muchos de nosotros conocemos el tema principal, que es el acoso de las mujeres privadas de libertad, ¿no? Y este acoso se reduce mucho, no se desaparece, porque también tenemos que ser sinceros, aunque sean directoras del reclusorio, sigue habiendo a veces acoso por parte del personal femenino a mujeres privadas de libertad, pero si son hombres, se ha visto que se reduce mucho el tema del acoso hacia las mujeres privadas de libertad, ¿no? Además de que una de las buenas prácticas que se recomienda es que no se está prohibiendo las relaciones personales entre mujeres privadas de libertad y personal penitenciario. Sí se pueden dar, pero la recomendación es que como no están en una igualdad de circunstancia, el personal penitenciario, cuando tenga una relación, vamos a suponer que yo soy director del reclusorio femenil, ¿no? Por alguna razón estoy ahí, cuando no estoy cumpliendo con la recomendación de que sea una mujer, vamos a suponer que soy director del reclusorio femenino. Vamos a suponer que yo me enamoro de una mujer privada de libertad, de una sentenciada. Entonces la recomendación sería que yo notificara que tengo una relación con ella, a mi superior, y que me cambiara de reclusorio, es decir, que me cambiara a mí a otro reclusorio, para que así no hubiera esta relación de superioridad con ella, ¿no? Para que hubiera una igualdad de la relación. Esa es la recomendación que se da internacionalmente para ese tipo de cosas, cuando son sanas, ¿no? Ahora, cuando no son de alguna manera voluntarias, cuando hay ese acoso por parte de la autoridad, pues por eso es que se recomienda que todo el personal sea femenino, ¿no? Yo creo que esa es de las más importantes que se tiene que ver. Otro tema es el tema de cuando nosotros estemos checando de por qué solamente hay un reclusorio femenil y hay, por ejemplo, 5 reclusorios varoniles,
ahí es un tema de igualdad. Es decir, no se está tratando igual a las mujeres que a los hombres. Porque si tengo yo 5 reclusorios varoniles, debo tener mínimo 5 reclusorios femeniles. Eso sería el tema de igualdad. Y muchas veces, por ejemplo, en mi estado, tenemos un reclusorio femenil donde se hace esta cuestión de concentrar, que no se debería hacer, y poco a poco nos cuesta, pero poco a poco tenemos que ir construyendo las cosas. Pero este reclusorio femenil fue creado por recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de mi estado. Es decir, la Comisión Estatal de Derechos Humanos recomendó la creación de un centro especializado femenil. Se construye y pues en ese entonces, digamos, era una garantía, ¿no? Pero ahorita ya esa garantía ya no, como es progresiva, aparte de que el derecho es progresivo en toda su expresión, también la racionalidad es progresiva, ¿no? Entonces uno ya se da cuenta que eso ya no es suficiente. Lo que es suficiente es que donde hay un reclusorio varonil exista un reclusorio femenil. Eso es la igualdad. Simple igualdad. Entonces eso es lo que tendría que haber, ¿no? Y eso es lo que tendría que recomendar ahora la comisión, ¿no? Y como ahora el que tiene el poder en la prisión son los jueces también lo tienen que hacer, pero es vía controversia, es decir, alguna de las partes nos las tendría que pedir. Entre esas partes, ¿quiénes está? La Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Bien, otro tema es que muchas veces, y la ley en su artículo 10, la mayoría de lo que voy a estar diciendo de los derechos es en el artículo 10, es que la ley establece que debe haber instrumentos de aseo personal específicos para las mujeres de manera gratuita, es decir, desodorantes, concretamente lo que son instrumentos de aseo personal para cuando tienen su periodo menstrual, eso debe ser gratuito y debe existir. Debe haber anticonceptivos, también debe ser gratuito y debe existir. Debe haber ginecólogo. Eso es algo que dice la ley. Debe existir un ginecólogo ahí en el reclusorio, o el reclusorio debe resolver qué ginecólogo es el que ve a las personas privadas de libertad de manera ordinaria, es decir, no extraordinaria, sino de manera ordinaria. Una mujer privada de libertad quiere ver al ginecólogo, es como en la libertad yo voy y ya sé dónde está el ginecólogo y voy, ¿no? Voy con él. No es extraordinario, es decir, de manera ordinaria debo tener el acceso a estos instrumentos, ¿no? De manera gratuita. Eso es algo que se debe verificar. También es importante que se les dé esta atención de manera periódica cuando están embarazadas o cuando están en lactancia, dice la ley. Y algo interesante en esta cuestión del embarazo es que la norma nacional y la norma internacional nos recomiendan, y yo creo que no solamente es una recomendación, sino es un esfuerzo que se debe de hacer para que las personas, las mujeres privadas de libertad den a luz fuera del reclusorio. Muchas veces hemos visto directores del reclusorio que dicen, no, mira, yo tengo acá los instrumentos necesarios para que den a luz dentro del reclusorio. No, eso es de emergencia. Pero la emergencia no debería ocurrir. O sea, si le estás dando seguimiento a una persona que está embarazada, ya sabes cuándo más o menos va a dar a luz. Y cuando tienes que sacarla a un hospital, porque ella debe dar a luz o debe tener su parto fuera de la prisión para que el niño nazca fuera de la prisión, porque el niño no es un preso. O la niña que vaya a nacer no es un preso. Él tiene derecho, el niño y la niña, a nacer fuera de la prisión, ¿no? Es una cuestión que se tiene que ir vigilando y construyendo, y eso es lo que recomienda la norma, ¿no? Después de que, como se decía al principio, de que la prisión no está pensada en la mujer, sino más en el hombre, viene el tema de cuando ya algunas mujeres privadas de libertad tienen hijos durante su internamiento. Cuando una mujer privada de libertad pues está en prisión, por lo general la familia no se desintegra. Bueno, más bien es al revés. Cuando la mujer está en prisión, la familia se desintegra, ¿no? Como que queda ella sola en prisión. Cuando el hombre cae en prisión, como que la mujer hace que la familia siga unida. Empíricamente es lo que hemos visto. No quiere decir que esté bien o que esté mal, ni que se dé una carga de estereotipo, ¿no? Pero lo que hemos visto es que cuando la mujer cae en prisión, como que queda sola. Y cuando el hombre cae en prisión, como que la mujer lo acompaña siempre, ¿no? En la mayoría de los casos. Entonces,
es otra cuestión que tiene uno que ir viendo, de que cuando las mujeres tienen hijos durante la prisión, por lo general ellas se quedan con ellos dentro de los reclusorios. Y esto también implica algunas obligaciones por parte de la autoridad penitenciaria. Lo primero que implicaría por parte de la autoridad penitenciaria sería tener un pediatra dentro de la prisión, ¿no? Eso sería obligatorio, tener un pediatra dentro de la prisión para que atienda a los niños. Tener, pues, alimentos adecuados a su edad. Durante mucho tiempo hemos visto que hay autoridades penitenciarias que no saben cuántos niños hay en la prisión. Hay autoridades penitenciarias que no le dan atención especial a los niños. ¿Por qué? Porque los niños tienen derechos como si fueran niños libres. Es más, son niños libres. Ellos no pueden ser tratados como prisioneros o como presos, pues. Es decir, ellos se les tiene que ir protegiendo sus derechos de los menores. Tienen derecho a una alimentación, a un trato de cuidado en su salud. Y para eso la autoridad penitenciaria tiene la obligación de, como es un derecho de la mujer tener a su hijo con ella, pues hay obligaciones por parte del Estado para proteger ese derecho, porque imagínense que le dijéramos a la mujer, tú tienes derecho a tener a tu hijo, pero si se enferma, ahí tú ves, ¿no? Sería como que una prerrogativa, un premio que te estoy dando, ¿no? Y si no me convences, como que no, no te lo daré. Pero la idea de que sea un derecho es que el Estado debe dar las facilidades para que se ejercite ese derecho. No debe dar obstáculos, sino que debe dar facilidades para que se ejercite ese derecho. Bien, entonces, las mujeres cuando tienen a sus hijos en la prisión deberían tener estos servicios para cuando las mujeres privadas de libertad estén haciendo actividades en las que los niños no puedan estar. Como puede ser, por ejemplo, una visita íntima, los niños no pueden estar. ¿Dónde lo dejo? A lo que se hace en la realidad es que muchas mujeres lo dejan con otra reclusa, que es su amiga, personal calificado, para que tú dejes al niño privado al niño darlo por alguna razón de ¿me escuchan bien hasta este momento? Se ha pausado un poco, maestro, pero en el último minuto, pero ahorita justamente sí. Cualquier situación técnica le escribo en el chat personal. Ok, perfecto. Entonces repetía. Mujeres privadas de libertad puedan dejar a sus hijos ahí cuando hagan actividades en las cuales ellas no puedan cuidarlos. Y esta guardería debe estar a cargo de personal calificado que atienda a los niños. Entonces, esto también debe estar en todos los reclusorios femeniles en los que existan mujeres con niños debe de haber, ¿no? Entonces, eso es interesante. Yo creo que esto, simplemente hacerlo, ayudaría muchísimo a las mujeres privadas de libertad. Hay otros derechos más finos, pero simplemente hacer esto que estamos diciendo ayudaría muchísimo a la legalidad en la prisión, aunque sin duda tal vez es lo más difícil, ¿no? Todo esto que he dicho a lo mejor es lo más difícil de conseguir, pero es lo que ayudaría realmente a tener una mejor prisión para las mujeres, ¿no? Otros derechos que hay en la ley que me parecen interesantes marcar es que la visita íntima no está condicionada. Es decir, hay muchas, no sé si todavía exista, pero poco a poco se va quitando. No se permitía la visita íntima con otra reclusa. No se permitía la visita íntima con personas de su mismo género. No se permitía. La ley dice eso no se puede, está permitido. ¿Bajo qué principio? De normalidad. Lo que está permitido afuera, está permitido adentro, con diferentes circunstancias, pero está permitido en un primer momento. Para decir que no tienes que justificar por qué no. Y esa justificación de que por seguridad del centro ya no vale.
Cuando ustedes vean que una autoridad penitenciaria dice por seguridad del centro, ahí tengan sospecha de que está siendo caprichosa la autoridad penitenciaria y ustedes tendrán que decir, no, tú justifícame en qué se afecta la seguridad del centro. Explícame con palitos, con peras y manzanas, cómo se violenta la seguridad del centro. No nada más me digas por seguridad, no, dime por qué, según tú, se violenta la seguridad del centro, cuando no quieres darle un derecho a estas personas, ¿no? Entonces, las visitas íntimas no están condicionadas, dice la ley, tampoco está condicionado al uso de métodos anticonceptivos, es decir, las personas privadas de libertad tienen el derecho de tener los hijos que quieran tener, cuando los quieran tener, eso no está condicionado. Y también el tema de las sanciones disciplinarias. Cuando una mujer privada de libertad está embarazada o está dando lactancia, hay sanciones disciplinarias que no se le pueden aplicar, porque implicaría de alguna forma afectar al menor en ese estado, ¿no? Por ejemplo, el aislamiento no se puede aplicar a una mujer embarazada o en lactancia. El traslado involuntario tampoco se puede aplicar a una mujer embarazada o en lactancia. Diferente al traslado de excepción. El traslado de excepción, como se maneja bajo otra circunstancia, sí se puede aplicar, pero el traslado involuntario no. Después, si en otra oportunidad ustedes se estudia el tema de traslados, pues tal vez comprendan mejor el tema de que hay 3 tipos de traslados en la ley nacional. El voluntario, es decir, la mujer privada de libertad pide el traslado. El involuntario, la autoridad penitenciaria es la que pide el traslado ante el juez. Y el de excepción, que lastimosamente es el que más se usa. ¿Y por qué? Porque el de excepción, ¿cuál es? El de excepción es el que hace, el que ordena y ejecuta la autoridad penitenciaria sin avisarle al juez. Ya que lo ejecutó, entonces ya le avisa al juez para que lo califique ilegal. Entonces, lastimosamente, ese es el traslado que más se ocupa cuando la ley lo llama como de excepción. Pero en el tema de las mujeres embarazadas y de lactancia, el único traslado prohibido es el de involuntario. El involuntario no se puede dar. Y el de beneficios en específico, hay un beneficio en especial. Bueno, las mujeres privadas de libertad tienen todos los beneficios de ley nacional, ¿no? Pero hay uno en especial que es el que está en el 144, fracción primera y segunda, que dice que cuando una mujer privada de libertad, no dice que sea mujer privada de libertad, dice persona privada de libertad, pero nosotros, los que yo he concedido han sido en puras mujeres, ¿no? Por eso a veces nos gana el lenguaje y decimos mujer, pero realmente la redacción del artículo no especializa que sea para las mujeres. Dice que cuando una persona privada de libertad tenga un menor de 12 años y sea ella su única o principal cuidadora, puede pedir la sustitución de la pena. Es decir, así tenga esta mujer privada de libertad 100 años de pena y le falten por cumplir 90, si ella tiene esta circunstancia, ella puede pedir la libertad bajo la sustitución en atención a que la ley nacional prefiere la protección del menor, la protección del menor que está con ella, para que no vea a la prisión como lo normal, para que no vea a la prisión como el mundo normal que existe, o como que eso es lo que, para su desarrollo intelectual y desarrollo personal, que eso es lo normal, la forma en que se maneja la prisión, sino que el menor salga al mundo y se pueda desarrollar. Entonces la ley ahí pondera, ¿no? Dice, la pena o la salud mental y desarrollo del menor, y la ley se define por proteger el desarrollo del menor y por ya no ejecutar la pena en prisión. Por eso es importante el 144, ese beneficio 144, fracción primera y segunda. Y el tema de la pandemia también sería interesante porque las mujeres embarazadas son personas vulnerables según los protocolos de salud. Entonces se debería pedir su liberación en tiempos de pandemia. Es algo interesante que se tendría que hacer. Bien, pues yo creo que hasta aquí podría estar la plática para dar solamente lineamientos muy generales de los derechos de las mujeres. Estoy atento a sus preguntas, ya sea en el chat o en manera directa.
para poder ir concretizando algo que no haya yo podido explicarme mejor. Muchas gracias por su atención. Gracias, maestro Luis Raúl. Por aquí en el chat alcancé a ver alguna pregunta. Permítame encontrarla, que nos hacía el compañero Alejandro Carpio del instituto, y dice: ¿qué sucede cuando se contrapone un reglamento con la ley de ejecución? Sí. Sí, ¿qué sucede cuando un reglamento se contrapone a la Ley Nacional de Ejecución Penal? Pues nos vamos por jerarquía, ¿no? Está primero, digamos, por jerarquía está primero el sentido común. Eso es algo que no nos enseñan en la escuela. Primero, por jerarquía está el sentido común. Por eso muchas veces la Constitución y tratados internacionales podrán decir cosas que si no superan el sentido común son inválidas, pues, ¿no? Entonces, por jerarquía primero está el sentido común. Segundo, vendrán la Constitución, tratados internacionales. Después vendrían las leyes únicas. Y la Ley Nacional de Ejecución Penal es una ley única, es una ley nacional. Entonces, en esa jerarquía, pues la ley nacional está por encima del reglamento. En este ejemplo que pone el compañero, donde dice un reglamento se contrapone a la ley nacional, se entendería que la ley nacional da un derecho y el reglamento lo quita o lo restringe. Pero si el reglamento es más beneficioso para la persona privada de libertad, pues el que quedaría vigente sería el reglamento. Aunque les digo, es difícil que eso suceda, porque para que nosotros interpretemos una norma, siempre tenemos como que escalones de interpretación. Entonces, si yo veo una norma en la ley nacional, lo primero que tengo que hacer es hacer una interpretación amplia. Y es muy difícil que haciendo una interpretación amplia, un reglamento aún sea aún más amplio, pues, ¿no? Pero si el reglamento está en consonancia con la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues no habría contraposición. Entonces, por eso yo supongo que cuando habla de contraposición, es de que la ley dice una cosa y el reglamento dice otra cosa que va en perjuicio del interno, ¿no? Cuando esto suceda, la que queda o la que prevalece es la Ley Nacional de Ejecución Penal. Gracias, maestro. Aquí tenemos otra inquietud de Maricruz Ruiz. Nos dice: con relación al sistema anterior, es decir, el de corte inquisitiva, ¿las personas privadas de su libertad pueden acceder a los beneficios del sistema acusatorio adversarial? En caso de aplicar a beneficio, ¿de qué manera se aplica la perspectiva de género para obtenerlo? Primer pregunta, sí. De hecho, hay varias tesis ahí. Es interesante el tema de beneficios porque primero tenemos que tener claro que la ejecución penal es derecho penal. O sea, ¿qué ley me van a aplicar en ejecución? La ley que estaba vigente al momento en que yo cometí el hecho. Es igualito que en derecho penal, de que si yo cometí un delito, ¿qué ley me van a aplicar? La ley que estaba vigente al momento en que tú cometiste el delito. Y esa ley establece el delito y establece la pena. Y no solamente es el delito y la pena, también los beneficios. Eso es ley penal, todo eso es ley penal. Entonces, ¿qué ley me deben aplicar a mí? La ley del hecho. Ese es mi beneficio que tengo. Entonces, yo, vamos a suponer, cometí un delito en el 2015, sistema escrito, 2015 cometí un delito, ¿qué beneficios tenía? Los beneficios de la ley local de ejecución de Chiapas, ¿no? Pero vamos a suponer que el día de hoy voy a proponer, quiero un beneficio que está en la Ley Nacional de Ejecución Penal. ¿Lo puedo poner? Sí. Siempre y cuando me beneficie a usted a mi favor, lo puedo pedir. ¿Cuál ha sido el problema de la Suprema Corte? Que la Suprema Corte ha considerado en algunas resoluciones que el único beneficio que está vigente es el de ley nacional. ¿Le beneficia o no? El único que está vigente es de ley nacional. Y a mí me parece que no. Ahí tenemos que ir peleando ese tema, ¿no? Pero respecto a su pregunta, sí, sea del sistema escrito puede acceder a beneficios de ley nacional. Después, tal vez cuando les digo, tengan oportunidad de ver los requisitos de los beneficios de ley nacional, podrán ver si les conviene o no. Y ese es el gran problema, ¿no? A veces los requisitos de ley nacional, dependiendo de cómo el juez de su estado los interprete, le va a convenir o no. Y ese es el gran detalle, ¿no?
Por ejemplo, aquí en Oaxaca nosotros interpretamos de manera muy amplia y por eso les conviene, pero hay, a nivel federal hay jueces que interpretan de manera libre y no les conviene la Ley Nacional de Ejecución Penal interpretada de esa manera, ¿no? Ese es el gran problema. Por eso es importante que todos los actores jurídicos del Estado de Chiapas pues caminen hacia una interpretación amplia de la ley nacional para poder ser interpretada en beneficio de las personas privadas de libertad. Y respecto de la perspectiva de género, pues tendríamos que verlo caso a caso, ¿no? Lo que yo les comentaba del beneficio de la sustitución de la pena, yo creo que la perspectiva de género vendría en el sentido de que nosotros presumimos que lo que nos dice la persona privada de libertad es cierto, o sea, es verdad. Lo que nos dice en su escrito, que tiene que ser probado, pero tiene que ser probado por el mecanismo de la audiencia. Es decir, yo puedo ofrecer como prueba únicamente la declaración de la persona privada de libertad y su declaración para mí es verdad. ¿Quién es el que tiene que acreditar que lo que ella dice no es verdad? La contraparte, la autoridad penitenciaria o el fiscal, son los que tienen que acreditar que eso no es verdad. Y me parece que ahí la perspectiva podría irse aplicando, además de otras controversias, no nada más en los beneficios, sino hay otras controversias, como les decía yo, del acoso sexual, el tema del abuso sexual, donde me parece aplicaría más el tema de la perspectiva de género, ¿no? Muchas gracias, maestro Raúl, por atender las inquietudes que han surgido derivadas de la plática e invitaría si alguna otra persona tiene alguna otra duda o algún otro comentario que quisiera exponer en relación a la plática que nos acaba de impartir el maestro Luis Raúl, se lo agradeceríamos. Adelante, maestra, por favor. Muchas gracias, Elenita. Agradecer nada más la ponencia del maestro Luis Raúl y pues creo que fue muy claro en su exposición sobre toda la parte de los derechos humanos de las mujeres en situación de reclusión y pues nada, que esto sea un granito de arena más a nuestra formación para poner atención al momento de realizar las supervisiones o de atender cualquier petición de las mujeres privadas de su libertad. Es un tema muy importante. Agradezco que usted, maestro Raúl, nos haya hecho esta exposición y que todas y todos participemos para que de esta manera podamos ayudar y servir de manera adecuada a todas las mujeres en Chiapas que se encuentran recluidas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, maestra Claudia. Gracias a las y los compañeros que se conectaron de la Comisión Estatal, así como a las y los defensores municipales de derechos humanos, en particular también al CEA del Colegio de Bachilleres, ya que ellos tienen una sede, bueno, diversas sedes en diferentes municipios, en diferentes centros de inserción social y brindan servicios educativos a la población que está privada de su libertad. Muchas gracias por haberse conectado y esperamos que esta charla que el maestro Luis Raúl nos ha compartido el día de hoy les haya sido de bastante provecho. Muchas gracias por estar con nosotras. Y le pediría por favor a mi compañero Iván, si es tan amable, de proyectar el reconocimiento que firma nuestro presidente, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, a nuestro maestro Luis Raúl Hernández Avendaño por haber impartido el día de hoy la plática Derechos Humanos de las Mujeres Privadas de su Libertad. Muchísimas gracias, maestro, por esta actividad. Agradecemos su disposición y amabilidad por haber aceptado esta charla. E invitaría a todas y todos, si son tan amables, para quienes les sea posible, poder prender sus cámaras para que nos podamos tomar una foto de la sesión del día de hoy, acompañados de nuestro invitado de este lunes. Vamos a dar unos segundos más para que quienes falten de encender sus dispositivos puedan hacerlo. Bueno, pues a la cuenta de 3 vamos a tomar la fotografía. Entonces, por favor, sonrían. 1, 2, 3. Muchísimas gracias, maestro Luis Raúl, muchísimas gracias. Y que tengan todas y todos un excelente inicio de mes y un excelente inicio de semana también.
Muchísimas gracias, que tengan buen día. Gracias, Luego maestro. se cuidan, muchas gracias.